constante en las pruebas y el dolor. Tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Porque sigue. Porque sí, sí, siempre será. Tu amor llena y satisface mi alma. Y Jamás tendré que volver a tener tu amor. permanece fiel. Tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Y en la vida. Elso. Bueno, aquí estamos. Bien, Letita, ¿cómo estás, amiga? Jimena Medina, buen día. ¿Cómo estamos? Día viernes. Día viernes. Aquí estamos como día viernes. Y en la muerte que tú me cuidas con poder. Bueno, ¿cómo estamos, Alejandro Araya? La Violeta seca, po. Seca. Seca, 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 seca. Hoy día me preparé un mate. Matecito hoy. Hoy día voy por el mate. Ya. Estuve la semanita algo malito de la guatita. Así que cambié mate. Buenos días, Karen, Julia. Uf, ¿qué? Sí, pues ya es viernes, pasó la semana. Mañana comienza agosto. Y ya estamos más de la mitad del año, así que bueno, es así nomás, pues. Los tiempos van pasando, pero es así, ¿cierto? Sí, costó. No eres la única, Julita. A todos nos costó como día viernes, ya estamos medio cansaditos, agotados, algunos cambiados de sueño. Entonces al final es divertido porque de repente se acuesta tarde, se levanta tarde, no sé, ahí están todo cambiado. Así que por ese lado, voy a cambiar esto, ahí, ya. Entonces, es así, pues. Así es la cosita, ¿ya? No sé qué pasó con la luz, me veo más tostado, así como que me veo más tostadito, ¿no? Ahí sí. Fui a la playa, no he salido ni a la esquina. Así que, pero bien. Estamos comenzando, llegando al fin de semana. Hoy día es julio 31. En la mañana hacían 3 grados. 3 grados tempranito. No sé, ahora deben hacer unos 5 o 6. No, en realidad lo ignoro. Pero hacían en la mañana temprano 3 grados. Estaba muy frío, muy fresco. Pero bien. Hola, Francis. ¿Qué más anda por ahí? Chut. Hay varios que se pegaron el tuto. Matecito, ¿ya? Así que, bien, echando agüita. Eso. Bueno, oremos y comenzamos, ¿no? O le damos un ratito más a algunos que lleguen, que se vayan sumando.
¿Ya? Que se vayan sumando. O escuchamos a la Violetita. Que seca la Violeta. Bueno. Oremos y comenzamos. Ya, ¿quién más llegó por ahí? Fernando Alarcón. ¿Cómo está usted, señor? ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, qué rico que estén ahí. Gracias por levantarse temprano a escuchar a este loquillo. ¿Ya? Bueno, estamos viendo los dones, ¿cierto? Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos, ya oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia, Dios. Y Señor, esta mañana, Señor, nos volvemos a ti de todo corazón y de toda mente y con toda nuestra alma. Señor, al final tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra base, tú eres todo lo que necesitamos, Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, te alabamos, te exaltamos. Señor, tú eres Rey y eres Señor. Y Señor, yo te doy gracias esta mañana por la vida, porque hemos podido despertar, levantarnos, estamos bien, tenemos lo que necesitamos. Así que, Padre, de todo corazón estamos muy agradecidos por cómo tú eres con nosotros, cómo tú eres con tus hijos. Así que, Padre, oramos para que tu presencia nos acompañe en este día, en este fin de semana, para que tu provisión, tu protección, Señor, esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestro esposo, esposa, hijos, Padre, y que tú tomes el control de toda situación, papá. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, que venga tu reino y tu presencia sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven, llénanos. Llena, Señor, y cámbianos, transforma aquellas áreas que debemos cambiar, aquellas áreas que debemos ser tratados. Señor, que venga tu presencia y trata en cada área de nuestra vida. Señor, cámbianos, transfórmanos. Dice tu palabra, Señor, que seremos transformados por medio de tu palabra, Señor. Así que venga tu reino y transfórmanos, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por este nuevo día. Bendice este tiempo junto, Dios. Bendice a aquellos que tal vez han llegado a esta altura del año cansados, que ya están agobiados, están con mucha ansiedad. Señor, que tú puedas, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Dios, pueda venir, Señor, y tocar sus vidas, Señor. Te doy muchas gracias por este día, Padre. Toma tú el control de todo lo que vamos a hablar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, hemos estado hablando acerca de los dones, ¿ya? Y vamos a seguir hablando un poquito de los dones. ¿Quién más llegó por ahí? ¿Ya? ¿Quién más ha llegado? La Vane, ¿quién más? Bueno, Felipe. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de los dones, pues, si es a lo que vinimos, ¿cierto? ¿Cierto? Los dones, algo maravilloso que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Cada hijo tiene dones. Cada hija tiene dones que Dios le ha entregado, que Dios le ha dado, y que Dios le ha entregado esa capacidad maravillosa de poder extender el reino de Dios por medio de las capacidades que Dios nos ha entregado. Así que animarte a poder buscar lo que Dios ha puesto en tu corazón, animarte a que tú puedas descubrir aquello que Dios ha puesto en tu vida y que puedas trabajar en eso, porque hemos descubierto que cuando tú trabajas en tus dones potencias todo se potencia, todo se potencia, porque los dones son esas capacidades extraordinarias que Dios entrega a cada uno de sus hijos e hijas por medio de su Espíritu Santo, y es por la pura gracia. No es algo que yo gano, me compro, no es algo que si yo trabajo más o sirvo más, me gano más, no. Es algo que simplemente Dios le place en su gracia y en su bondad y en su sabiduría global. Él entrega esos dones con la finalidad que cada uno de nosotros, al engranarnos con otro, hagamos una máquina perfecta, un engranaje perfecto, un cuerpo perfecto. Entonces, en ese proceso es que cada uno de nosotros estamos. Descubrimos los dones, podemos apuntar hacia allá. Cuando uno descubre los dones, lo maravilloso de los dones, y uno comienza a servir en los dones, te vas dando cuenta que tú puedes descubrir ese propósito y ese llamado por el cual Dios te tiene aquí en la vida. O sea, estamos aquí no tan solo para trabajar, pagar cuentas, estamos aquí también porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas. Y en ese plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que de alguna forma maravillosa
Él ha entregado en esa capacidad que Él tiene, porque nosotros vemos linealmente. Entonces vemos de manera lineal y no tenemos la capacidad de ver más allá, pero Dios ve de acá arriba y tiene la capacidad de ver, necesitan esto, y pone los dones donde tienen que estar y las capacidades donde tienen que estar para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por eso es tan importante los dones, porque en ese proceso hay mucha gente que tienen un corazón de servicio y está bien que así sea, pero tal vez podrían ser mucho más efectivos o mucho más fructíferos, ya más que efectivos, fructíferos, o ser personas más saludables en su servicio a Dios si lo hicieran por medio de sus dones. Esa es la realidad. Porque en el fondo los dones están en cada uno de nosotros. Ahora, como hemos hablado y hemos dicho, 8 de 10 cristianos, o sea, el 80% del mundo cristiano no tiene idea qué dones tiene. Entonces es importante poder darle tiempo a esto, porque es parte de todo lo que Dios nos ha dado. O sea, si tú lees Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen los dones. Entonces, en ese proceso es que yo le he invitado a hacer la tareita, ¿se acuerdan? Ahí sí se ve, por acá. Ahí está mi tareita. Yo hice mi tarea, entonces el listado de dones, yo tengo un listado de 21 dones. Entonces, en ese proceso, hay personas que de repente al estrujar la Biblia, al buscar y meterse, han encontrado hasta 27 dones, ¿ya? Entonces, allá es donde tú tienes que ir y meterte, pero en las listas base, que es Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12, esas son las listas base por la cual nosotros podemos informarnos acerca de los dones. Entonces, hemos visto Romanos 12, vimos en Romanos 12 8 dones. Hemos visto en 1 Corintios 12 cerca de 14 dones. Así que para que tú puedas... ahora, todo esto tiene que plasmarse en una sola... Porque hay muchos dones que se cruzan, ¿ya? Que están en una lista y están en la otra. Entonces tú tienes que al final hacer una lista, juntarlo, no tienes para qué escribirlo dos veces. Hacen una lista completa y global, ¿ya? Entonces, en ese proceso... Es que nosotros, yo al menos en este estudio que hemos hecho, hemos estado viendo 21 diferentes dones, ¿ya? Y me gustaría, porque en honor a la verdad, el día miércoles pasado, yo por un compromiso que tenía, tuve que salir rápido, pero me gustaría volver allá a tratar los últimos dos dones y vamos a sumar los que tenemos hoy día. Pero me gustaría volver un poquito al don de hablar en lenguas, porque igual gente me escribió sobre esto, porque creo que hay presiones sobre eso, se generan presiones muchas veces sobre el hablar en lengua, porque es como algunos creen que el hablar en lengua es el fruto o el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y claro, puede ser o no puede ser. Yo personalmente no tengo ese don, ¿ya? Y si yo tampoco voy a fabricar algo, ni me voy a dejar presionar para que yo fabrique algo. Ya las cosas tienen que ser de manera fluida. Ya no tienen que ser presionadas. Pero personalmente, claro, hay una postura bíblica que cuando vino el Espíritu Santo hablaron en lenguas, pero cuando el apóstol Pablo define esto, va definiendo, él también se refiere a dos tipos de lengua, porque en el libro de Hechos, básicamente en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo por primera vez sobre los cristianos que están ahí, hablaron en lengua, pero en esa lengua específica eran idiomas, ¿ya? Y por eso que al final, en el estudio del hablar en lengua, hemos definido que hay dos tipos de lenguas que se podría definir como el hablar en lengua. Dos manifestaciones. Uno que es idiomática, o sea, yo he visto y tal vez de alguna manera lo he experimentado, cuando, por ejemplo, he estado en Estados Unidos y he tenido que predicar. Yo soy alguien que habla inglés casi nada, pero he podido predicar varias veces en inglés allá y Dios te ayuda en el idioma para poder fluir en el comunicar el Evangelio. Entonces pasa, lo hemos visto, que en ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos 2, dicen que habían griegos, pasmos, helenitas, habían de diferentes regiones, y cada uno lo escuchaba hablar en su lenguaje, en su lengua. Entonces, muy probable que los discípulos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, Dios de alguna manera les permitió hablar en el idioma que las personas necesitaban escuchar el Evangelio.
Entonces, el hablar en lengua, una de las manifestaciones que en el libro de Hechos 2, en capítulo 2, es idiomática. Pero hay otra que el Pablo le llama como un lenguaje angelical, un lenguaje, ¿cierto?, que es personal entre Dios y nosotros, y que muchas veces Dios lo puede ocupar para edificar la vida de la iglesia o edificar la vida de otra persona. Pero el hablar en lengua, básicamente el apóstol Pablo dice que es para la edificación personal. Entonces, el hablar en lengua, el apóstol Pablo dice específicamente, si alguien habla en lengua en la congregación, en la iglesia, pero no hay quien la interprete, que se calle. Que se calle, así de simple. Entonces, el hablar en lengua tiene que pasar. Entonces, hay un lenguaje especial dado por Dios que es idiomático, pero hay otro tipo de lenguas que es en mi comunicación con Dios, una comunicación personal con Dios. Entonces, cuando estamos en la congregación y tal vez estamos, no sé, en un tiempo de adoración o estamos en un tiempo de oración y yo tengo la necesidad de hablar en lengua, puedo hacerlo, sin duda que puedo hacerlo, pero tengo que tener la claridad que es para mí, a menos que haya alguien que pueda interpretar esas lenguas. Entonces, hablar en lengua es esa capacidad especial o extraordinaria que Dios da a algunas personas para poder usar un idioma o ocupar un idioma en el momento preciso, en la situación adecuada, para comunicar el Evangelio a otros. Pero también es un lenguaje especial que Dios da para una relación o una comunicación entre esa persona y Dios, ¿ya? Entonces, hablar lengua no es para todos, ¿sí? Pero está bien, pues si es como los dones, pues ya nadie tiene todos los dones, ni nadie puede presionar y decir, ya, mira, repite después de mí, ese famoso repite después de mí, es básicamente una presión. Si esto tiene que fluir, ¿ya? Esto cuando viene el Espíritu Santo todo fluye y yo no tengo que presionar nada, no tengo que andar fabricando ni presionando nada, ni tampoco sintiéndome avergonzado o presionado porque otros quieren que yo haga algo, ¿se entiende? Entonces, el hablar en lengua es esa capacidad especial que Dios da, que es idiomática, de hablar en un idioma en un momento preciso y justo, con la finalidad de comunicar el Evangelio, o, ¿cierto? Es aquel idioma, ¿cierto?, que Dios da a la persona para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, no es algo es un don. Entonces, no, yo a veces me cuesta entender aquellas líneas que no dicen todo es para todo. Y sí, está bien, si ellos piensan, a mí no me afecta nada. Pero creo que es importante entender para aquellos que tal vez nunca han hablado en lengua, a lo mejor amigo o amiga no tiene el don, no hay punto, no te presiones por eso, porque es como desear tener el don de enseñanza o tener el don de apóstol o algo y yo no lo tengo y martirizarse por eso. O sea, Dios le entrega dones a quien quiere y como Él quiere y como la iglesia o el cuerpo lo requiera. Entonces, pero el apóstol Pablo dice con claridad, si alguien va a hablar en lengua en la congregación, o sea, a nivel de la iglesia, cuando todos nos juntamos y no hay quien interprete, que se calle. Así de simple. Y eso nos da el paso, ¿cierto? Bueno, en Hechos, a ver, creo que por aquí tenía un versículo, en Hechos 10, 44 al 48, dice lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, dice, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, los famosos judaizantes, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso alguien tarará? ¿Cierto? Pero ellos, gentiles, o sea, personas que no eran judíos como tú y como yo, comenzaron a alabar a Dios, ¿cierto? En su propio lenguaje, a exaltar a Dios. Pero allá donde se cruzan estas dos prácticas del hablar en lengua, uno que es idiomática, que tiene que ver con cuando Dios te da un idioma o Dios te permite hablar en un idioma para que otros escuchen el Evangelio, o ese idioma donde donde Dios puede usarte para hablar a otros, o donde tú también puedes, cuando no hay cómo expresar algo, cuando no hay tal vez no hay palabras para hablar con Dios, y Dios te permite poder soltar esa lengua que tal vez son lenguas que nadie más va a entender excepto Dios va a entender, y está bien que así sea, ¿cachai? Pero en el fondo no es algo dado para todos, yo con esto quiero
amigo, amiga, no se presione si usted no habla lengua. Está bien, y que otros lo hagan, ¿sí? Y está bien eso. Pero tiene que haber, si va a ser a nivel corporal, corporativo, de iglesia, tiene que haber alguien que interprete estos grupos. O sea, estas personas. ¿En qué se puede usar? En los grupos de oración, de intercesión. ¿Ya? Entonces, los grupos de oración, básicamente la intercesión, la adoración, por allá se puede usar hablar en lengua. Básicamente es un don personal, ¿ya? De edificación. El apóstol Pablo lo llama para la edificación personal. Básicamente es por ahí, ¿cierto? Pero ¿de qué tienen que cuidarse? Tienen que cuidarse de no fabricarlo, porque no porque pase una vez significa que va a pasar siempre. Entonces tienen que cuidarse de no fabricar aquellas cosas y de no generar algo que no lo es. Por eso que hablo del fluir, ¿ya? Y no presionar la situación, sino que el dejar fluir. Y esto nos lleva al segundo don, que es la interpretación de lenguas, ¿ya? Y la interpretación de lenguas es esa capacidad especial que Dios da para poder entender lo que Dios está comunicando o lo que una persona está hablando a través de un lenguaje que Dios le ha dado en su corazón. Interpretación de lengua no es lo mismo que traducción, porque traducir significa, es como palabra por palabra, pero la interpretación tiene que ver con el captar el contexto, captar lo que la persona está diciendo y tal vez se expresa, no palabra por palabra, pero se expresa en la idea general de lo que se quiere decir. Y esta capacidad que Dios da es lo siguiente, lo voy a leer básicamente, ¿cierto? Para entender y comunicar el mensaje dado en lengua o en otro idioma. También pasa en eso, en otro idioma. Porque también se da que de repente alguien viene y te habla en otro idioma y uno le entiende. Ya, es raro eso. Es una interpretación y no necesariamente una traducción, es un mensaje que Dios comunica a través de personas para personas y otras personas. ¿Ya? Entonces, pero esa capacidad de poder entender lo que alguien está hablando en lenguas. Tiene esa capacidad. Entonces, básicamente en 1 Corintios 14, dice en versículo 14, 13, dice, por esta razón, el que habla en lengua pide en oración el don de interpretar lo que diga. O sea, si yo voy a hablar en lengua, Señor, dame la capacidad de interpretar lo que estoy diciendo. ¿Ya? En otro momento el apóstol Pablo dice que tenga la capacidad de entender lo que estoy hablando en lenguas. ¿Ya? Entonces, y también habla que si no hay alguien que interprete, mejor que se calle. Entonces, es tan importante, trabajan juntos, a menos que sea personal. ¿Ya? Si es para la edificación personal, si es para mi propia edificación, yo puedo hablar en lengua el tiempo que quiera, si es que tengo ese don. Si no, no, pues hablo lo que tengo que hablar y con el idioma que Dios nos ha dado. Entonces, en ese proceso yo no tengo que tener una carga, porque yo entiendo que hay muchas líneas teológicas a veces, o líneas también de iglesia, que de alguna forma piensan que el resultado de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, y no necesariamente es así, ¿ya? O sea, yo he visto gente que es llena del Espíritu Santo y llora, o llena del Espíritu Santo y tal vez siente calor, tirita un poco, o sea, hay variedad de manifestaciones de esa llenura. Entonces, centrarla solamente en una cosa, como decir, no, si no hablas en lengua nunca has sido lleno del Espíritu Santo, creo que es limitar la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es mucho más creativo que eso, es mucho más creativo. Entonces, cuando Él viene en nuestras vidas y de alguna forma toca nuestro corazón, podemos hablar en lengua o no, pero podemos llorar, o podemos arrodillarnos, podemos adorar, podemos hacer variedad de manifestaciones guiadas por el Espíritu, ¿ya? Entonces, el hablar en lengua, primero, es un idioma, puede ser algo idiomático, de un idioma que aprendemos, que Dios nos permite hablar en ese momento, o puede ser un lenguaje personal entre Dios y yo y Dios, ¿cierto? Porque cuando me faltan las palabras, tal vez Dios me permite hablar en lengua, ¿ya? Y la interpretación es entender aquellas lenguas, ¿cierto?, que están en eso, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Ya, me gusta eso me gustó. Luego vamos, ya, ¿cierto? Seguimos, ¿no? Pero hablar en lengua es algo, amigo, no, mucha gente se presiona, y a veces hay muchos cristianos que se siente como poco, entre comillas, como
como de cierta manera poco espiritual, ¿ya? Porque dice, chuta, a mí Dios no me pesca, Dios no me ha dado esta capacidad de hablar en lengua, como algo, como si fuera lo máximo, y no lo es. La verdad que no lo es. O sea, recuerden que hemos dicho que todos los dones están a un mismo nivel porque todos los dones tienen el mismo propósito, que es de edificar la iglesia, de construir la iglesia para glorificar a Dios. Entonces, en ese proceso, no hay un don más importante que el otro, son todos los dones se necesitan. Entonces, cuando se pone un énfasis sobre un don o sobre otros dones, es errado, claramente errado. Por eso, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, los tipos de iglesias, y hablamos que hay iglesias que son súper estructuradas, donde es muy burocrático todo, entonces los dones es muy difícil que se liberen ahí, o las iglesias carismáticas, guarchiperas, que enfatizan unos dones por sobre otros dones, entonces uno tiende a pensar, pucha, ¿por qué no tengo ese don que tiene este otro? Pero no, todos los dones son iguales, o están esas iglesias que no creen en los dones, ¿ya? O están en esa iglesia orgánica donde los dones se fluyen de manera más natural. Y ahí es allá donde hay que apuntar, a la iglesia orgánica, de cuerpo, donde cada persona tiene un lugar especial y único, ¿ya? Entonces, ya, pues vamos al otro don. A modo de repaso, ¿qué dones hemos visto? Hemos visto el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de animar, de socorrer o misericordia, generosidad, liderar, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanar, milagros, discernir espíritu, hablar en lengua e interpretar lengua. Entonces, ahora vamos a 1 Corintios 12, versículo 28, ¿ya? 1 Corintios 12, versículo 28, donde vamos a hablar... ¿dónde estás? Aquí está. 1 Corintios 12, 27 y 28. Sí. Ese es. 1 Corintios 12, 27, 28. Dice lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo, cada uno es parte de esa iglesia, de ese cuerpo, ¿ya? De esa manifestación de Dios. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a apóstoles, a profetas, a maestros, a los que hacen milagros, a los que tienen dones para sanar los enfermos, a los que ayudan, los que administran y los que hablan en diversidad de lenguas. O sea, Dios, aquí hay otra listita en 1 Corintios 12, ¿ya? Entonces, pero aquí aparece el famoso apóstol. A mí siempre me preguntan gente que me dice, ¿qué piensa usted de los apóstoles? ¿Ya? Bueno, los apóstoles para mí son personas extraordinarias, pues son un regalo al cuerpo, son un regalo a la iglesia también, pues son un regalo porque son personas que Dios le ha dado una capacidad extraordinaria, ¿cierto? De poder, capacidades, me refiero a esta capacidad de inteligencia, de poder captar con amplitud el plan de Dios, no tan solo algo solo local, sino que va más allá. Dios le ha dado una capacidad extraordinaria de ver la figura amplia de lo que Dios está haciendo. Y necesitamos de los apóstoles para la extensión del reino, para la extensión y la plantación de nuevas iglesias. Básicamente el don de apóstoles son aquellos que han recibido la capacidad especial para ir y abrir nuevas iglesias en lugares donde antes no existían. A nosotros le llamamos misioneros. La palabra apóstol a todo esto significa enviado, ¿ya? Un enviado con autoridad, eso significa. O sea, cuando tú mandas a alguien, cuando tú mandas a tu hijo a comprar pan, ahora los hijos ni siquiera van a comprar pan, pero años atrás tú mandabas a tu hijo a comprar pan y le decías anda a comprar pan y el cabro ella me mandó mi mamá. Ese es un enviado. Entonces, ese enviado en el griego es la palabra apóstol, es un enviado con autoridad. Entonces, cuando se refiere el apóstol Pablo a este concepto, es que alguien que ha sido enviado por Dios con la finalidad de abrir nuevas iglesias donde no lo hay. Tal vez para nosotros hoy día serían una especie de misionero, pero no tan solo hacer una obra social, a abrir nuevas iglesias y poder estar sobre líderes, o sea, otros líderes y otros pastores los van a reconocer como gente sabia, gente humilde, y van a tener un carácter similar al de Jesús. O sea, van a ser humildes, ¿ya? Por eso que yo no estoy tan de acuerdo con la figura apostólica actual de algunos, que es como apoteósica, una estrella, no sé, y como que tienden a aprovecharse de ciertas cosas o sacar ciertos beneficios personales, pero porque en el fondo la característica
una de las características principales tal vez del apóstol es su carácter y su humildad, ¿ya? Entonces, en ese proceso es que donde tenemos que entender. Pero básicamente la palabra apóstol significa enviado, alguien que ha recibido esa capacidad especial que Dios da para abrir nuevas iglesias en lugares donde no lo hay y poder generar una supervisión o poder generar, dar visión y envisionar, una nueva palabra, dar visión a nuevos líderes para que puedan desarrollarse, personas para que puedan crecer y madurar en el reino de Dios. Entonces, esta palabra apóstol, claro, que está tan manoseada que de repente uno lo ve como superestrella, en realidad la Biblia lo baja y le dice, no, mira, no hay que uno que sea mayor que el otro. La autoridad, amigos y amigas, no es una autoridad impuesta. Tú no puedes imponer autoridad a nadie. Tú lo único que puedes hacer es servir, amar, caminar, dar una palabra de ánimo, de sabiduría y tal vez ganar los espacios de autoridad sobre las personas. Pero cuando tú impones, tienes que llegar para imponer autoridad. Eso es complejo y hay muchos de repente que imponen la autoridad y eso ya ahí ya es complicado. O cuando tal vez manipulan esa autoridad. En cambio, el apóstol que es dado como el carácter de Jesús, siempre va a ser humilde y va a mirar a los demás como superiores y va a querer servir a los demás y va a tener en su corazón la capacidad de poder, no sé, tomar un té con pan pelado a ir a comerse, no sé, por una langosta con choclo. Ya, pero en el fondo eso, ¿me entiendes? O sea, es el carácter de las personas. Por eso que el concepto apostólico sí es real, sí, y yo creo que hoy día hay apóstoles. De hecho, yo creo que el John Wimber, que fue quien fundó las viñas, de alguna manera es o fue un tipo de apóstol, aunque él siempre lo negó, siempre lo rechazó, pero ese mismo negación y rechazo habla bien de él, porque a través de él se abrieron nuevas iglesias, a través de él se sembró una semilla que hoy día tiene miles de iglesias en todo el mundo, y Dios lo usó con esa finalidad. Tal vez hoy día, no sé, personas como Felipe Strauss, que de alguna manera Dios ha usado para abrir iglesias aquí en Chile, en España, y él fue el que abrió la parte de misiones en la viña, entonces tal vez también tiene ciertos rasgos apostólicos, pero si tú le dices tú eres un apóstol, te va a decir que no, ¿cachai? Porque la tendencia hoy día es tener en la mente ese concepto apóstol como el superestrella, entonces él no es así, pues. Y así hay gente hoy día que tal vez en Chile también tienen esos rasgos apostólicos. Ahí tú tienes que ver quién. Yo tengo un par de nombres en mi cabeza, pero no los voy a dar para no entrar en situaciones. Pero creo que hoy día sí, claramente existen los apóstoles, porque hay gente hoy día que tiene esa capacidad de abrir iglesias, desarrollar líderes, desarrollar en forma activa todo lo que Dios tiene en un plan perfecto para una iglesia. ¿Ya? Entonces sí existe, yo creo, el don de apóstol hoy día, para que algunos me han preguntado, ¿y usted cree? Sí, yo creo que hay. Entonces el don apostólico, la palabra apóstol en el fondo significa un enviado, ¿ya? Pero un enviado con autoridad. Y en ese proceso, por ejemplo, en Hechos 14, ¿ya? En Hechos 14, cuando llega Pablo y Bernabé a Antioquía, dice lo siguiente: al enterarse de esto los apóstoles, Bernabé y Pablo, por ejemplo, ahí ya habla de los apóstoles Bernabé, o sea, Bernabé también era llamado apóstol, ¿ya? Y claro, uno lee el apóstol Pablo, pero aquí claramente hay una alusión a Bernabé como apóstol. Dice que se rasgaron vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando que era básicamente contra los judíos. Pero básicamente también hay una alusión a Bernabé como apóstol. Entonces tú te vas dando cuenta que en el libro de los Hechos, si bien es cierto, se escogió. Ahora, habían 12 apóstoles que eran los discípulos de Jesús. Y eso ese no es innegable. Y ese tipo de llamado, ese tipo de privilegio de haber sido un discípulo de Jesús, de haber caminado con Jesús y de haber sido formado como apóstol, un enviado con autoridad bajo el discipulado de Jesús, es único. No hay posibilidades de otro, ¿ya? Pero desde el apóstol Pablo en adelante aparecen otros apóstoles, gente que ha sido recibido un llamado de Dios. Recuerda que Pablo no estuvo con Jesús, ¿ya? O sea, a Pablo se le apareció Jesús, ¿ya? Que es diferente. Pero
pero en el libro de los Hechos en adelante nos muestra otra figura apostólica de personas que Dios usó de manera extraordinaria, y hoy día también tenemos gente a través de la historia, tenemos hoy día gente contemporánea a través de las cuales Dios ha plantado y ha iniciado movimientos, ha plantado nuevas iglesias, ha levantado líderes, etcétera. Entonces, ¿el don apostólico existe? Sí, claro que sí. ¿De qué tienen que cuidarse? Ya de la humildad, y el orgullo, esta cuestión que hay en el ser humano, porque el orgullo es innato en el ser humano. Entonces, claramente aquellos que tienen el don apostólico, la gente los va a exaltar, los va a admirar. Hasta el día de hoy tal vez algunos... no lo voy a decir. Pero es que echen tanto de menos a Felipe y algunos que así. Pero se tiende a exaltar a esa persona. Entonces el orgullo puede crecer. Entonces esa persona que tiene los dones apostólicos tiene que cuidar su corazón para poder mantener su humildad y cuidar su corazón, básicamente. Entonces en ese proceso, ¿cierto? Es que ellos tienen que cuidar su carácter y no generar gente dependiente de ellos. Es muy fácil que el apóstol genere codependencia, o sea, que la gente tienda a ir a ellos. "Oh, mira, me pasa esto, tú eres el que Dios recibe, tú recibes la palabra", y lo ocupan como un intermediario con Dios. Entonces el apóstol el que tiene el don de apostólico, tiene que cuidar primero su corazón para que se mantenga humilde, y segundo, tiene que cuidar que la gente no dependa de ellos. Claro, es rico cuando la gente depende de uno porque uno se siente importante, pero la realidad es que no es sano para nadie. No, la codependencia no es sana para nadie. Cada persona tiene que comenzar a vivir su vida personal con Dios y no depender de otros en su relación con Dios. Entonces, claro, el apóstol tienden a generar esas dependencias, y claramente tienen que tener cuidado con todo lo que les genera ese poder, ese acceso a bienes, recursos, dinero, o los mismos a sexualidad, ¿cierto? Tienen que estar atentos a todo eso. Bueno, claramente las posibles tareas a realizar: plantar nuevas iglesias, desarrollar nuevos movimientos, levantar nuevos líderes. Ya, o sea, si por eso de repente es divertido, porque cuando a veces surgen estos pseudo apóstoles, no, el apóstol tanto, pero ¿cuántas iglesias hay plantado? No, todavía no planto ni una. O ¿cuántos líderes? No, todavía no desarrollan. Entonces es divertido, porque en realidad el fruto, que al final Jesús fue lo que habló, por fruto los van a conocer, no habla de eso. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante el don apostólico. Existe, claro que sí, pero va a ser con un carácter humilde, va a tener esa capacidad de abrir nuevas iglesias, de desarrollar nuevos líderes y levantar nuevos pastores con la finalidad, o levantar nuevos líderes con la finalidad de alcanzar a más personas. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, qué bueno. Eso, me alegro mucho. Bueno, después aquí mismo, ¿cierto? En 1 Corintios 12, versículo 28, dice que Dios ha puesto pastores, profetas, que ya los vimos, ¿cierto? También maestros, ¿cierto? Maestros no lo hemos visto. Bueno, el don de maestro, ¿qué es lo que es el don de maestro? ¿Ya? El don de maestro es esa capacidad especial que Dios le ha dado a ciertas personas para entregar un mensaje de una manera clara, conceptos bíblicos prácticos a personas para que ellos puedan crecer y madurar. ¿Ya? El maestro ha trabajado un poco más ese don de enseñanza. O sea, todo maestro tiene el don de enseñanza. Todo maestro tiene el don de enseñanza. Pero el maestro ha desarrollado un poco más ese don. Y hoy día, cuando esos maestros hablan, personas entienden, personas captan lo que se está hablando. Ya, personas crecen, personas maduran sobre esto. Entonces el maestro tiene esa capacidad especial de entregar y dar enseñanza e información bíblica y práctica y conceptual, de tal manera que las personas aprenden. Esa es la realidad. Entonces el maestro es algo precioso, porque es un regalo a la iglesia, porque la iglesia crece, pues, aprende, ¿ya? Y no es tan solo una iglesia que se deja llevar por sus emociones, porque las emociones son ricas, pero también a veces no son tan buenas, pues. Entonces, en cambio, cuando hay maestros, ayudan a entender, a profundizar, a poder establecer raíces, ¿cierto? Y poder comprender cómo se aplica, ¿cierto?, la palabra de Dios a su diario vivir, ¿ya? A su diario vivir. Entonces, por eso es tan importante este concepto. Bueno, para nosotros, ¿cierto?, que
Jesús es el maestro de los maestros. Para nosotros Jesús es quien vino, enseñó, proclamó, nos habló, nos enseñó acerca del reino de Dios. En Juan 1:35 dice lo siguiente: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por allí, le gritaron: aquí está el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Y cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. ¿Ya? Jesús, es que eso, perdón, a mí me llamó tanto la atención esa frase, o sea, dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Lo maravilloso de eso es que Juan el Bautista no se enojó ni nada de eso, simplemente dijo: ya, vayan, síganlo a él, de él se trata. Entonces a veces es complejo esa parte, pero cuando siguen a Jesús va a pasar. Bueno, 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospeda? Rabí significa maestro, ¿ya? Y este rabí era alguien que no tan solo era un profesor, no era alguien que enseñaba de manera conceptual, sino que este maestro era alguien que enseñaba de manera práctica la vida. Por eso que el discipulado Jesús lo invitaba a vivir con ellos, a vivir con él básicamente. Entonces no era tan solo lo que él hablaba, sino que el cómo vivía, la forma en cómo se relacionaba, la forma en cómo él veía el reino, la forma en cómo él practicaba el reino. ¿Ya? Y Jesús, por eso que en un momento tomó la toalla, le lavó los pies y les dijo: yo les estoy dando el ejemplo para que ustedes hagan como yo hago. Yo quiero que ustedes se amen como yo los amo, quiero que se perdonen como yo los perdono, quiero que ustedes se relacionen como yo me relaciono con ustedes. Entonces al final, este concepto de maestro, el maestro es aquel que no tan solo te va a dar los conceptos adecuados, sino que también va a llevar una vida consecuente con lo que enseña, ¿ya? Va a ser consecuente. Entonces, en ese proceso es que la gente va aprendiendo, va creciendo y va avanzando. ¿De qué cuidarse? De la arrogancia, porque la gente igual, pastor o maestro, ¿qué significa esto? Y es muchas veces porque la gente no quiere hacer la pega nomás, de estudiar y de buscar en la palabra. Pero la arrogancia, tienen que cuidarse de la arrogancia, del orgullo, ¿cierto? De querer tomar un lugar en la vida de las personas que no les corresponden. ¿En qué lugares puede servir, apoyar? Bueno, predicar, pues enseñar. Esa es la pega del maestro: predicar, enseñar. Le hace fácil hacer mensajes, le hace fácil compartir verdades bíblicas. Entonces, en ese proceso es que tiene que estar, el que tiene el don de maestro tiene que estar enseñando, discipulando, formando, entrenando, capacitando personas. ¿Ya? Allá es donde tiene que estar el don de maestro. Pero vale la pena reforzar esta idea, que el don de maestro es el don de enseñanza trabajado, madurado, ¿ya? Porque todo maestro tiene el don de enseñanza, pero no todo aquel que tiene el don de enseñanza es maestro, ¿ya? Puede enseñar a un punto, pero el maestro facilita, simplifica verdades profundas, ¿ya? Eso podría ser. Simplifica verdades profundas, donde las personas pueden entender aquellas cosas que leen y dicen: yo es que no entiendo esta cuestión. Y viene el maestro, pum, y se entiende, ¿ya? Entonces, en ese proceso, el don de maestro. Próximo don, ¿cierto? En 1 Corintios 12, versículo 28, estamos viendo 1 Corintios 12, 28, dice lo siguiente: que Dios ha puesto, ¿cierto?, apóstoles, profetas, que ya lo hemos visto, maestros, que ya lo hemos visto, los que hacen milagros, que ya lo hemos visto, los que tienen el don de sanidad, para el que lo hemos visto, los que ayudan, ¿cierto? Y aquí aparece los que ayudan. Sí, pues es un don, pues los que ayudan, que es distinto al don de servicio, porque el don de servicio es suplir una necesidad. Los que ayudan tienen más que nada esa capacidad de asistir, de ser un asistente, de anticiparse a lo que otros requieren, de anticiparse a lo que el otro necesita, ¿ya? Tal vez te ha pasado que de repente tú estás pensando: pucha, un vasito de agua, y alguien te trae un vaso de agua, ¿ya? Esas personas tienen esas capacidades, pues, que tienen la capacidad de ayuda al otro. Dice: los que ayudan a otros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 28. Entonces, es una capacidad especial dada por Dios para poner al servicio y el apoyo, ¿cierto?, de los demás sus talentos, habilidades, de tal manera que los otros se sienten apoyados, ¿ya? Entonces, el que tiene el don de ayuda se va a disponer al otro, va a decir: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué te sirvo? ¿Para qué te ayudo?
y va a disponer sus dones, sus capacidades y talentos para que el otro pueda sacar lo mejor de sí. Y son tan importantes los que ayudan. O sea, todos necesitamos a esa gente. O sea, nadie, o sea, podemos funcionar solos. La verdad que sí podemos funcionar solos. Pero dentro de la función solitaria es limitado lo que podemos hacer. Pero cuando ampliamos esos rangos, se amplía también el alcance de lo que podemos lograr y lo que podemos hacer. Por eso es tan importante poner a funcionar los que ayudan. O sea, si tú tienes el don de ayuda, ayuda a otros, pues ayuda. Ven y pónete como asistente, ¿ya? Entonces, ¿de qué tienen que cuidarse los que ayudan? Del síndrome redentor, ¿ya? ¿De qué tienen que cuidarse los que ayudan? Del síndrome redentor. ¿Cuál es el síndrome redentor? Que quiero ayudar a todo el mundo, ¿ya? Quiero ayudar a toda la gente, quiero ayudar a todos. Y no podemos ayudar a todos. La verdad es que no podemos ayudar a todos. Pues tenemos que ser claros. Y aquellos que a veces tienen el don de ayuda también se sienten culpables por no ayudar a otros, ¿ya? O sea, somos seres humanos y como seres humanos vamos a ser personas limitadas. O sea, vamos a poder ayudar a un cierto grupo de personas. No podemos ayudar a todo el mundo. Pero ese síndrome redentor es tan importante entenderlo. Cosa que tú no te sientas sobreexplotado o explotada, pero por el otro lado tampoco te sientas culpable. Porque tampoco eres responsable de lo que suceda en el otro lado del mundo. Uno puede sentirse por lo que pasa allá, pero no eres responsable de lo que ocurre allá. Entonces, en ese proceso, este don de los que ayudan a otros, tiene esa capacidad de disponer sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, para que todo brille, para que todo surja, pero son más que nada como asistentes. ¿En qué podían servir? Como un asistente pastoral, asistente en el grupo, en un equipo, ¿cierto? Como secretario, secretaria, apoyo en los ministerios de misericordia y de compasión. Los que ayudan, siempre hay gente que dice, ya yo lo hago, ya yo lo hago. Los que ayudan, para eso están ahí, ya yo lo hago, ¿cachai? Y eso está bien que así sea, y los que ayudan tienen que disponerse, pero ojo con eso, para cuidarse no pueden sobrecargarse porque tampoco tienen la responsabilidad de ayudar a todos, ni por el otro lado pueden sentirse culpables por no ayudar a todos, ¿ya? Entonces, cuidar eso, porque en el fondo ese síndrome redentor es una cuestión que está en el corazón del ser humano, o los que tienen este don de ayuda, el don de servicio, que a veces les pasa la cuenta, pues se queman, ¿ya? Se tienden a quemar, ¿ya? De hecho, en 2 Timoteo 4, versículo 9, en adelante, dice, haz todo lo posible, cuando el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice, haz todo lo posible para venir a verme cuanto antes, ¿ya? Pues Demas, ¿tú sabes quién era Demas? ¿Ya? Era un ayudante que tuvo Pablo, pero dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Ya? Este Demas era como un asistente de Pablo, pero el loco le gustó más el mundo y se fue. Ya, chao. Y había otro que se llama Crescente, se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, ¿ya? Lucas, el Evangelio, el escritor del libro de Lucas, dice, está conmigo. Recoge a Marcos. Y aquí me llama la atención, porque se refiere a Juan Marcos, ¿ya? Juan Marcos fue en el primer viaje misionero que fue con Pablo, pero a mitad del primer viaje Juan Marcos entró en cierto conflicto personal y Pablo lo mandó para la casa. Le dijo, ¿sabes qué, loco? Te vais para tu casa, porque así como estáis no sirve. Y lo mandó. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé, que era el co-líder con Pablo, era el compadre de Pablo, Bernabé, que al parecer era el tío de Juan Marcos, quiso llevarlo y Pablo le dijo que no. Le dijo, no, mira, nos dio problema en el primer viaje, así que filo, chao nomás. Pero es tan interesante porque aquí lo que hace Pablo le dice, recoge o trae a Marcos contigo porque me es de ayuda en el ministerio. Ahora Pablo se da cuenta que Marcos ha madurado, ha crecido un poco, tal vez ya no alega tanto, tal vez ya no discute tanto, tal vez su carácter ha sido más trabajado. Y le dice a Timoteo, cuando vengas, dile a Juan Marcos que venga contigo. Porque ahora sí me es útil en el ministerio, va a ser una gran ayuda, va a ser un gran apoyo. Entonces es importante que no porque una persona no te ayuda hoy, significa que no te va a ayudar mañana.
¿ya? O sea, hay personas que están en los procesos y tal vez muchos, sobre todo en los trabajos de equipo, se pelea con gente porque están en sus propios procesos. Pero no porque en ese momento nos sirvió significa que después no va a servir. O sea, aquí vemos un ejemplo claro con Juan Marco. Juan Marco tenía este don de ayuda, este don de apoyo, de ayudar a otros, pero por su falta de carácter, de trabajo de carácter, Pablo lo tuvo que mandar para la casa, ¿no? Pero después, el mismo Pablo lo mandó a buscar y le dijo, oye, trae a Juan Marco porque lo necesitamos en este lado, lo vamos a necesitar acá, ¿ya? Entonces, hemos visto ahora lengua, interpretación de lengua, apóstol, maestro, los que ayudan a otros, ¿ya? Vamos a ver el próximo don, ¿cierto? En 1 Corintios 12, seguimos en 1 Corintios 12, 28, los que ayudan, después habla de los que administran, ¿ya? Existe el don de administración, pues los que, no es que este don hay que ir a estudiarlo a algún lado, aunque puede potenciarlo, pero los que administran son los bacanes para manejar algo, ¿ya? Entonces, bueno, los que administran son una capacidad especial dada por Dios para entender con claridad los objetivos inmediatos y largo plazo de la iglesia y diseñar un plan, ¿ya? Pero los que administran son aquellos que tienen cuidado de las cosas, pues, son lo que hay, el inventario, lo que tenemos. Hay gente aquí en la iglesia, pastor, nos queda esto, tenemos esto otro, ¿qué hacemos con esto? Hay gente que es muy buenos administradores con los recursos, con los dineros. Entonces necesitamos los que administran. O sea, los que administran son aquellas personas que Dios le ha dado esa capacidad especial de no tan solo quedarse... Ahora, está interesante porque por lo general cuando tú tienes en el equipo alguien que tiene el don de fe y alguien que tiene el don de administración, a veces entran en disputa ellos dos. Porque el don de fe dice, no, Dios va a proveer todo, Dios va a traer todo, Dios va a... Y el que administra dice, a ver, párale un poquito si tenemos un par de panes y un pez nomás, po. O sea, no nos alcanza, po. El que administra va a decir, va a aterrizar la pelota y va a decir, oye, tenemos un par de panes y un pez. Eso es lo que tenemos. No tenemos más que eso. Y el que tiene la fe va a decir, con eso nos alcanza para todo. Entonces, se entra en disputa, pero el que administra es tan necesario porque ellos son los que tienen esa capacidad dada por Dios para poder ordenar, para poder llevar las cosas en un inventario, tener claridad de lo que se requiere, de lo que necesita. Y esas personas tienen claridad realmente. O sea, tú le preguntás, ¿qué pasa con esto? Y las personas, no, mira esto aquí, esto acá, esto. Y tienen en su cabeza ordenado de todo, de tal manera que no es que nada se pierde, pero saben dónde están las cosas, ¿ya? Y trabajan con personas y tienen la posibilidad de ordenar personas y tienen esa capacidad de, no sé, pues hacerte un organigrama y meterse ahí y ordenar las cuestiones, ¿ya? Entonces son personas súper, hiper necesarias, ¿ya? ¿Ya? Esta palabra administrador que ocupa el apóstol Pablo, ¿ya? Que aquí da como un don, también es usado en el libro de Lucas. De hecho, en Lucas 8, del 1 al 3, nos habla de un administrador que se llama Cusa, que era el administrador de Herodes, ¿ya? Un judío Cusa, ¿ya? Y él era un administrador y sin duda él era el que lleva la casa, él era el que ya hay que comprar esto, ya cuánto quedó, administraba todo, manejaba todo y tenía claridad de las cosas. No todos tienen eso. O sea, claramente no es así, po. Algunos los mandan a comprar pan y vuelven con plátano, ¿ya? Entonces, esa es la realidad, po. Porque en el camino, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Entonces, el administrador o la administradora, los que tienen este don de administración, van a tener esa capacidad dada por Dios que para poder ordenar todo, para poder generar un orden en todo. Y cada iglesia necesita eso. Necesita no tan solo una, necesita varios administradores con la finalidad que los ministerios se administren bien, las áreas se administran bien y todo pueda crecer fluidamente, ¿ya? Entonces, el don de administración se requiere, es útil, ¿ya? ¿En qué debe cuidarse? El administrador tiene que cuidarse en ser honesto, porque va a manejar recursos, ¿ya? Entonces tiene que ser honesto, tiene que ser alguien honesto que va a cuidar, va a entender que lo que está manejando no es propio, no es de él, es de otros, o es de otro. Entonces, en ese manejo, cuando hablamos de iglesia, los que administran en la iglesia, tenemos que entender que todo esto es de Dios, no es de una persona. Aquí no hay nada a nombre mío, amigos míos. Ya nada me pertenece, todo es de Dios. Yo entiendo que en nuestras organizaciones las cosas que se compran se van colocando todo a nombre del pastor, ¿ya?
yo no voy a entrar a criticar eso, pero yo no lo hago, yo no lo haría, ¿ya? De hecho, todo lo que hay es de la comunidad, es de la iglesia, y tiene que ser así, debe ser así, ¿ya? Porque no es nada nuestro. Entonces, todo lo que somos, somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, este don de administración debe cuidarse de ser honesto y administrar para el provecho de todos, ¿ya? No tan solo provecho personal, administrar para el provecho de todos. Todos aquí deben ser, de alguna forma, bien cuidados, bien protegidos. ¿Ya? Entonces, en ese proceso es que donde nosotros debemos movernos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? El don de administración. Tal vez una de las posibles tareas, los equipos de organización de la iglesia, los equipos de administración de la iglesia, desarrollo de planes, estrategias, enseñar sobre finanzas. O sea, aquellas personas que tienen el don de administración deberían ser quienes enseñen de cómo administrar, manejar las finanzas. O sea, los chilenos somos malos para eso, pues, malos. De hecho, ¿cuánto? Ahora como el 90% de los chilenos está sobreendeudado. Veníamos sobreendeudados de antes de la pandemia, veníamos sobreendeudados de antes del COVID. Ahora está peor la cosa, pero recuerden ahora en enero, ¿no? Pues enero, febrero, el 80% de los chilenos trabajadores estaban sobreendeudados. Y eso habla de un mal manejo, una mala administración de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Nada más que eso. Porque yo conozco gente que tiene mucho dinero, administran mucho dinero y están sobreendeudados. Y conozco gente que tal vez administra menos, mucho menos dinero y tienen todo lo que necesitan y tienen una deuda manejable. ¿Ya? Entonces, es simplemente poder desarrollar esa capacidad de administración, ¿cierto? De los recursos, de los dineros, porque es algo importante, ¿ya? O sea, ahora muchos, tal vez con la cuestión de la AFP, van a recibir una cantidad de dinero que tampoco es así increíblemente grande, pero van a recibir un dinero y lo importante es qué vas a usar con el dinero. ¿Cambiar tu celular? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Si esa es la cuestión. O sea, si lo vas a sacar para mal gastarlo o mal invertir, va a ser una tontera. Espero que lo ocupe primeramente aquellas personas que realmente lo necesitan, ya sea para comer, ya sea para pagar el arriendo, dividendo, que lo ocupen realmente en aquellas cosas que son prioritarias. Pero si no, yo te recomiendo, sácalo, pero guárdalo, administralo, manéjalo de tal manera que eso vaya creciendo en los años, ¿ya? Pero los que tienen el don de administración es así. Bueno, vamos al próximo don, que el don ya dice aquí, bueno, Dios le da los que administran, etcétera. Pero también en Efesios 4, ya volviendo a la lista de Efesios 4, Efesios 4:11 dice que Dios constituyó apóstoles, ya los vimos, profetas, los vimos, evangelistas, pastores y maestros, ya los vimos. Evangelistas, ¿ya? O pastores, perdón, pastores. Ya, pastores no hemos visto. El don pastoral. ¿Qué es lo que es el don pastoral? ¿Ya? El don pastoral es esa capacidad que Dios le ha dado a ciertas personas, ¿ya? Que le ha dado a ciertas personas para asumir la responsabilidad del bienestar espiritual de una comunidad de cristianos, de una comunidad de personas, de un grupo de personas por un periodo largo de tiempo. ¿Ya? El pastor está allá no tan solo para barrer la iglesia, ordenar la iglesia, sino para estar en el cuidado y en el bienestar espiritual de las personas. O sea, que estén bien alimentadas. ¿Qué es lo que hace el pastor con su oveja? Las lleva a verdes pastos para que se alimenten bien, que tengan agua, que tengan lo necesario para que puedan crecer y madurar. ¿Ya? Esa es la labor pastoral en la iglesia. Por eso que a veces se confunde y el pastor pasa a ser como el empleado de la iglesia y tiene que hacerlas todas, barrer, encerar, ordenar. Pero básicamente la labor del pastor es alimentar y estar supervisando el bienestar de las personas de la iglesia. Ese es el pastor. Ahora, la iglesia necesita más de un pastor. Más personas que tengan dones pastorales. De hecho, yo soy un convencido que cada persona que tiene un grupo casero, un grupo de conexión, un grupo pequeño, como tú le quieras llamar, de alguna manera tiene esa capacidad pastoral para cuidar a esas personas. ¿Ya? Esa capacidad para poder saber cómo están y preocuparse por ese bienestar de esa persona. Bienestar espiritual. Entonces el pastor es aquella persona que
que se hace cargo o asume la responsabilidad por el bienestar de las personas, que las ovejas estén bien alimentadas, bien cuidadas, y allá donde se requiere varios pastores. Tiene que haber un pastor, en algunos lados le llaman pastor senior, pastor principal, como tú quieras. Tiene que haber un pastor que realmente lidere la iglesia, pero yo creo, soy convencido que ese pastor líder necesita otros pastores para que le ayuden a cuidar la gente. O sea, las estadísticas dicen que un buen pastor puede cuidar hasta 75 personas. O sea, entre 40 y 75. Un buen pastor. ¿Por qué? Porque el aprenderte el nombre, el saber quién es, las situaciones que pasan, lo que ellos requieren, lo que ellos necesitan, es complejo, ¿ya? Pero si tú quieres, por ejemplo, como una iglesia de la nuestra, bordeando las 300 o más personas, necesitamos otros pastores. Po. Y allá donde se requiere, allá donde comienzan los grupos pequeños, los grupos de conexión, los grupos, llámenle como quieras, los grupos vida, como tú quieras llamarlo, pero son esos encargados son pastores, ¿cierto? Que están preocupados del bienestar espiritual de esas personas. Entonces, la iglesia necesita un pastor que es el pastor líder de esa iglesia, pero a la vez necesita otros pastores que se van a ayudar, van a ayudarlo a cuidar a las personas. Por eso que es complejo esas iglesias de culto en culto y que no tienen un equipo, un staff pastoral para el servicio de las personas. Es complejo porque esas personas están ahí dependiendo de uno solo, ¿ya? Entonces, bueno, no vamos a traer eso, porque son modelos de iglesia. Bueno, pero el don pastoral en eso, ¿ya? De hecho, no lo puse por acá, lo voy a buscar, ¿ya? Hay un versículo que a mí me encanta en Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. 12, 13. Primera Tesalonicenses 5, 12, 13 dice lo siguiente: hermanos, dice, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, ¿ya? Y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y llámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Por favor, vivan en paz unos con otros. Pero dice, hermano, y aquí se refiere específicamente el apóstol Pablo a aquellos que hacen la labor pastoral. Dice, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes. Y los guían, y aquellas personas que los amonestan, o sea, son personas que se preocupan por ustedes, los guían, a veces los enrielan, y dice, ténganlo en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, ¿ya? Pero después dice, vivan en paz, por favor, vivan en paz. No se muerdan. En otras partes del libro de Gálatas dice, el apóstol Pablo dijo una vez, no se muerdan, porque de tanto morderse se van a comer entre ustedes, se van a desaparecer, ¿ya? Pero la labor pastoral es sumamente importante, ¿ya? ¿De qué cuidarse en la labor pastoral? ¿De qué cuidarse? ¿Ya? ¿De qué cuidarse, perdón? Hay que cuidarse de no sobrepasarse del trabajo. O sea, hay que establecer horario, hay que manejarse eso, porque a veces los que tienen el don pastoral viven, son como 24/7 y nadie soporta eso, amigos, ¿ya? Entonces tienes que ordenar tu horario. Si tú tienes este don, esta capacidad y estás pensando siempre, chuta, ¿qué pasará con esto? ¿Estará bien? Y tienes esa capacidad del don pastoral, establece límites, porque en el fondo si no va a entregarte tanto por otros que tal vez te va a descuidar de ti mismo y te va a descuidar de las personas que están a tu alrededor, que son las más cercanas, tu familia, tu esposo o hija, no sé. Por eso que es tan clave aquellos que tienen el don pastoral, que aprendan a cuidar a otros de manera responsable, de manera acuciosa, pero sin descuidarse de ellos, ¿ya? Generar también un autopastorado. O sea, pastores sanos, pastores saludables, van a generar iglesias saludables, van a generar grupos saludables. ¿Ya? Cuando el líder o el encargado o el subpastor de un grupo pequeño no es muy sano, va a generar gente insana, no sano, ¿ya? Entonces, el pastor, ¿qué posibles tareas puede tener? Liderar una iglesia, pastorear una iglesia, un grupo pequeño, servir en la integración de los nuevos, etcétera, ¿ya? Entonces, es tan importante la labor pastoral, ¿ya? Es súper importante. Y todos los pastores necesitan a otros pastores para que los pastoreen, necesitan a otros que les ayuden en el autocuidado, ¿ya? De cada uno de nosotros. Efesios 4, entonces, nos indica aquí que existen, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y aquí me gustaría cerrar este ciclo de definiciones de dones,
¿cierto? ¿Y qué hora es? Ya estamos bien. Los evangelistas, el evangelista es esa capacidad especial que Dios le ha dado a las personas para poder transmitir el evangelio de tal manera que otros abren su corazón a eso, ¿ya? Ahora, aquí vale la pena decir algo. Existe una responsabilidad de evangelizar. O sea, existe una responsabilidad, un mandato, más que un mandato. O sea, no es una opción, es un mandato. Jesús dijo, yo los envío, yo los mando, yo los comisiono para que vayan y prediquen el evangelio. Y ese es un mandato para cada cristiano. O sea, no es una excusa decir, es que yo no tengo el don de evangelismo, entonces no evangelizo. No, esa es una excusa. Y no existe excusa en esto. Porque el mandato es un mandato para todos. Y ese mandato dice, vayan y prediquen el evangelio. A todos nosotros. Tengan o no tengan el don. Entonces, esa es una responsabilidad. Es como cuando hablamos del dar y la generosidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La responsabilidad del dar, pero Dios también nos llama a ser generosos. ¿Ya? Por lo general, el que es generoso no le va a costar dar. Pero al que da ya le cuesta dar. O sea, no va a llegar le cuesta llegar a la generosidad si es que llega a la generosidad. Pero en el evangelismo y evangelizar, ¿cierto? Es un mandato para cada uno de nosotros, pero sin duda que Dios le ha entregado dones especiales, capacidades extraordinarias a personas específicas, y hemos conocido grandes evangelistas en esto, donde ellos tienen la capacidad de predicar a miles, cientos o a muchas personas, y mucha gente responde positivamente al evangelio. Entonces, el evangelista, como dice aquí, Dios ha puesto a algunos evangelistas, personas que tienen esa capacidad, que pueden ser predicando, puede ser evangelizando en la calle, puede ser haciendo un concierto. Hay variedad de formas de la manifestación del evangelismo, pero el evangelismo, somos todos responsables por el evangelismo, aunque hay ciertas personas que tienen este don de evangelista y tienen una capacidad dada por Dios para poder captar, entender cómo funciona el inconverso, ¿ya? Cómo funciona la persona no cristiana, y tiene esa capacidad de llevar un mensaje directo al corazón de esas personas. Por eso que necesitamos también evangelistas, ¿ya? Necesitamos todo este grupo de personas que hemos hablado, ¿ya? Hemos visto 21 diferentes dones entre el lunes, el miércoles y hoy, ¿ya? Así que para que tú puedas, Efesios 4, Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12, de allá hemos extraído 21 diferentes dones, ¿ya? Entonces tú puedes ver más, tal vez en una de esas puedes lograr ver más, pero es importante que tú hagas tu lista con esto, ¿ya? Entonces, igual yo voy a tratar de subir de alguna manera, tal vez algún tipo de link, algún tipo de archivo, para que tú puedas descargar lo que hemos visto como los dones, pero voy a tratar de hacer esa pega, ¿ya? Pero básicamente en esto, amigos y amigas, se trata de una disposición del corazón. O sea, cuando partimos, creo que fue el viernes de la semana pasada, hablamos sobre cómo descubro mi don, en la parte práctica. Hablamos también de los impedimentos o los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos para que yo descubra los dones? Y el primer obstáculo era la desinformación, era el no saber, era la ignorancia. Entonces tú tienes que salir de ese nivel de desinformación, tienes que moverte de esa ignorancia, tienes que salir de ahí, tienes que salir de ese estado, y para eso necesitas leer Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12, interiorizarse en lo que dice ahí, poder hacer una lista, ¿cierto?, de los dones que tú crees que va a descubrir ahí, y de ahí decir, a ver, de estos 21 dones, ¿cuáles son los 4 o 5 que yo creo tener? Y practicar esos dones. Y si esos dones a ti en la práctica te hacen sentir bien, y que te edifica a ti y a la vez edifica a otros, es muy probable que lo tengas. Y de ahí tienes que buscar 2 o 3 personas que te conozcan y decirle, oye, yo creo que tengo este don, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Ya? Pero claramente esto es clave, lo que estamos hablando aquí es esencial en la vida, el desarrollo de la madurez. O sea, la madurez cristiana, en serio, yo realmente lo creo así, que aquel cristiano maduro, entre todas las cosas, entre su vida personal con Dios, entre su vida en la palabra, etcétera, está el que conoce sus dones. Conoce esas capacidades especiales que Dios le ha dado, esas capacidades extraordinarias que Dios le ha entregado, con la finalidad de poder servir a los demás y que otros conozcan a Jesús, ¿ya? Entonces, bueno, eso. Ya, amigos, ¿qué hora es ya? Son las 10:10, así que estamos en la hora.
¿Ya? Un gran abrazo. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a continuar sobre la parte práctica del cómo descubrir los dones. Y ¿se acuerdan que yo les dije que iban a ser entre 6 y 8? Bueno, hoy día estamos haciendo el número 6 acerca de los dones. Y es muy probable que entre el lunes y martes, o sea, lunes y miércoles de la otra semana, vamos a avanzar un poquito más en el cómo, en la parte práctica. Pero es importante que tú manejes la información antes de ir a la práctica. Que puedas al menos saber qué dones hay. Entonces, para eso, necesitamos, amigos, necesitamos que tú hagas la peguita, ¿ya? Haga una listita y diga aquí Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12, y haga el listadito después, cruce la información, y haga el listado, y te vas a encontrar con un listado de 21 dones por lo menos, y hasta 27 ven algunos, pero que podamos próxima semana profundizar un poco más en el desarrollo y cómo podemos practicar estos dones. ¿Ya? Bueno, que tengan un lindo fin de semana, que Dios les bendiga caleta. Bueno, hay grupos de conexión, seguramente hoy día de hombres, de mujeres, de todo. Mañana tenemos el grupo de jóvenes, ¿cierto? A las 5 de la tarde en adelante. Y el domingo a las 11 de la mañana. El domingo a las 11 de la mañana estamos con la reunión online de la Iglesia Viña Maipú, así que si tienes interés... Y antes de irte, recuerda colocar me gusta y compartir para que otras personas puedan escuchar este mensaje también. Ponerle me gusta y marca, no cuesta nada, ponerle el dedito para arriba y pum, me gusta y poner compartir. ¿Ya? Ya, amigos, un gran abrazo, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, fuerza y ánimo para todos, que Dios está con nosotros. Y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De hecho, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, vamos a construir una iglesia, vamos a edificar una iglesia, y que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Por eso que está interesante, porque a veces yo veo cristianos atemorizados, intimidados, cuando las promesas de Jesús fueron otras. Nada va a poder obstaculizar el avance de la iglesia. Y no hablo solo de nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. Nada puede obstaculizar eso. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Dale un abrazo a tu familia, quiere, ámalos y protégelos. ¿Ya? Un gran abrazo, que Dios les bendiga, amigos. Chao, chao. Chao, chao.